causó que se reventara la rama que lo sostenía. El joven pero pesado gorila cayó. A todos nos han lastimado y es fácil caer en el seductor canto de la venganza o el rencor, pero si ha llegado esta reflexión hasta tus oídos es porque hay algo que debes comprender o recordar, así que cierra tus ojos, relájate, date unos minutos para ti, afloja tus hombros, tu cuello y deja que mi voz te transporte. Entre la maleza de la jungla había un poderoso gorila que reinaba sobre los demás animales, tanto de su especie como de otras. Su fuerza y su estirpe le daban ese derecho. Sin embargo, era un monarca cruel al que le encantaba reinar sembrando el miedo entre sus súbditos. Si alguien osaba contradecirlo o negarse a complacer sus caprichos, abusando de su poder, lo hacía sufrir como todo un tirano. Procedía de una larga línea de crueles gorilas y ahora su hijo, el príncipe, estaba aprendiendo a ser igual de desalmado que sus ancestros. Tanto el príncipe como el rey no veían nada de malo en ser nefastos con los demás. Simplemente creían firmemente que ellos eran más valiosos que el resto del mundo y que era su derecho pasar por encima de quienes ante sus ojos eran inferiores. Cuando nadie lo esperaba, un día, el rey gorila anunció que a partir de ese momento todo cambiaría, pues empezaría un reino de bondad y justicia. La mayoría desconfiaba de sus palabras y con justa razón, pero desde el primer día se empezó a notar el cambio de corazón del gorila. Comenzó a ser respetuoso con todos sus siervos, comprensivo, protector de los indefensos y severo con los injustos. A pesar del aprecio de casi todos sus siervos que el rey se ganó con su cambio de actitud, había un pequeño grupo que no estaba de acuerdo, pues lo veía como un signo de debilidad, por lo que empezaron a planear su derrocamiento. Uno de los principales miembros era justamente el príncipe, hijo del rey. El joven gorila amaba a su padre y aunque por fuera lo negase, en el fondo disfrutaba la nueva actitud de su papá, pues por primera vez pasaban tiempo juntos y no lo trataba solo como una simple herramienta más en sus juegos de poder. Sin embargo, tantos años de educación retorcida hacían que el solo hecho de reconocer a sí mismo lo que sentía fuera una ofensa a lo que le habían enseñado toda su vida al joven. Por eso en el fondo de su corazón deseaba que su padre regresara a ser el de antes, para que así no fuese necesario derribarlo del trono. Este deseo lo llevó a pedirle a su papá, junto a la tarántula, la principal consejera del rey y educadora del príncipe, que les explicara por qué había hecho ese cambio tan radical en su forma de gobernar. Pues verás, hijo, como sabrás, me gustaba salir a vigilar cada rincón de la selva, pues vivía aterrado de que alguien me traicionara. En una ocasión en la que observaba uno de los asentamientos humanos que hay a las orillas de nuestro reino, a lo lejos miré un perro domesticado por los humanos persiguiendo una liebre con una furia innatural, la cual solo podía ser el resultado de un entrenamiento perverso para transformar a esa bestia en una cruel máquina de caza. En ese momento me sentí reconfortado de ver el fuego de la destrucción en los ojos de aquel animal. Sin embargo, las liebres lograron escapar, aunque el fiero sabueso sí que logró morder la pata de una de ellas, probablemente incapacitándola por el resto de su corta vida. Al día siguiente, me sorprendió encontrarme de nuevo con el perro, pero esta vez lo vi a las orillas del pueblo. Estaba al lado de un hombre que también tenía esa mirada destructiva en sus ojos. El perro gruñó con furia en cuanto aquel hombre se acercó. El humano se molestó por la simple reacción del animal y sin pensarlo dos veces le arrojó una enorme piedra que golpeó la pata del sabueso, causándole una fractura de la que probablemente no se recuperaría. Al día siguiente me volví a encontrar a ese hombre y empecé a dudar que todo eso fuera simple casualidad. Tan solo lo observé unos instantes y me percaté que criaba caballos. Un criador bastante cruel al parecer. Estaba montado en un flaco y maltratado corcel. El hombre parecía gozar fastidiando al caballo. De repente le dio un golpe con una hazaña inmesurable. El animal echó a correr, no sin antes tirar al malvado hombre. La bestia desbocada corría de un lado a otro del corral mientras su dueño estaba en el suelo recuperándose de la caída, pero en su frenesí, el caballo pasó por encima de la pierna del hombre, causándole un daño difícilmente reparable. Inmediatamente después de fracturar al infeliz sujeto, se escapó del corral. Todo eso me dejó muy pensativo, por lo que al día siguiente dediqué mi paseo solamente a reflexionar. Fue ahí cuando me convencí de que nada de eso era coincidencia, pues ya en la selva me topé con el caballo, ahora en libertad, pero tenía ese fuego en la mirada que tan familiar me resultaba.
El caballo seguía desbocado, arrollando a todo animal o vegetación que se interpusiese en su camino, hasta que por accidente, mientras corría, su pata cayó en el hoyo de la madriguera de una liebre. La velocidad de su furia provocó que tal caída le causase una terrible fractura. Al ver eso me percaté que todo esto en realidad era una señal del cielo. No podía ser casualidad, era un mensaje para que yo tomara conciencia de que todo lo malo que se hace se regresa de una u otra forma, y tal vez no por a quienes dañamos, pero se revierte. Es simple lógica de acción y reacción. Mientras reflexionaba, me percaté que esos ojos del caballo me resultaban tan familiares, no solo porque los había estado viendo en el hombre y en el sabueso, sino porque era la misma mirada que veía todos los días en el reflejo del lago cuando iba a tomar agua. Fue entonces cuando decidí cambiar, ahora que tenía oportunidad, antes de que me pasase lo mismo que a esas pobres 3 bestias que había estado observando los últimos días. De forma hipócrita, la tarántula consejera y el príncipe alabaron la epifanía del rey, pero de inmediato se retiraron, dirigiéndose a lo más alto del árbol más cercano. No podemos seguir con un rey débil como tu padre, que se cree en ridículas fantasías. Nos va a hacer perder todo por lo que hemos luchado. Por suerte, tengo el plan perfecto. Con él, tú vas a verlo caer, y yo, con tu ayuda, me aseguraré de aplastarlo como el pusilánime en el que se ha convertido. Después de que la arácnida explicase su plan, ambos rieron tanto que el peso y movimiento del príncipe causó que se reventara la rama que lo sostenía. El joven pero pesado gorila cayó sobre la ponzoñosa consejera. Cuando el príncipe levantó la mirada, frente a él se encontraba su padre, mirándolo fijamente, con serenidad pero con severidad. De inmediato los animales que se encontraban a las cercanías fueron corriendo a la escena del accidente para ofrecer su ayuda, pero no a los accidentados, sino al rey, pues la caída había manchado de barro su pelaje. El príncipe entendió a la perfección lo que los ojos del rey le querían decir, ya que al igual que la epifanía del rey, eso tampoco había sido casualidad, pues recordó las palabras exactas de la tarántula. Tú vas a verlo caer y yo, con tu ayuda, me aseguraré de aplastarlo como el pusilánime en el que se ha convertido. Hacía minutos acababa de escuchar esas palabras y ahora ahí estaba. Su padre lo acababa de ver caer a él y con la ayuda del joven gorila, la consejera logró ser aplastada como la vil criatura que siempre fue. En cambio, su padre gozaba de la atención de todos aquellos a los que decidió tratar con respeto. En verdad, no era casualidad. Fue así que entendió de corazón la enseñanza que su padre le quería transmitir, que de una forma u otra, tarde o temprano, todo lo malo o bueno que se hace, se regresa, por simple ley lógica de acción y reacción. Cuando se es joven o poco observador es fácil creer que los malos siempre ganan y los justos siempre sufren, pues a primera vista suele ser lo que parece, pero las apariencias engañan, y cuando se ha vivido u observado lo suficiente, te das cuenta que lo que pasa en este cuento pasa en la vida real, aunque tal vez con mucho tiempo de diferencia entre la acción y la reacción. Por eso es que pasa desapercibido por los menos atentos o por los que no tienen interés en aprender de esta vida y ser mejor cada día. Por supuesto, debemos evitar ser benévolos solo por miedo al castigo, pues no se trata de eso, pero sí que es bueno entender que al final de cuentas siempre es mejor ser bondadosos, sobre todo para no dejarnos contaminar, especialmente por quienes nos lastiman y nos pueden hacer creer que es mejor ser como ellos. No solo porque eso no es así, y ya lo expliqué, sino además porque el daño más grande que te puede hacer una persona negativa es contagiarte esos ojos llenos de malicia, convertirte en lo que ella o él es, y ese gran daño solo lo puede lograr si tú se lo permites. Por eso digo que si te han lastimado, no es casualidad que esta reflexión te aparezca, pues con ella evitarás convertirte en el cómplice de quienes te desean o te hacen mal. Mil gracias por tu apoyo. Recuerda que quiero ser tu amigo, pues de qué otra forma se le llama a alguien que te invita a reflexionar con él y que además está ansioso por escucharte. Así que deja tu comentario y sigue apoyando el canal compartiendo esta historia y repasando los relatos anteriores. En esta ocasión recomiendo el cuento titulado La ardilla que aprendió que el propósito de la vida es... Te va a encantar, solo toca la imagen en pantalla para escucharla. Te mando un fuerte abrazo y espero que me sigas acompañando a reflexionar juntos.